En el primer vídeo que dedicamos a la sesión 12, vimos algunos ejercicios en el que el nivel de procesamiento era de carácter y de línea, y ahora vamos a ver dos ejemplos en el que el nivel de procesamiento es el nivel de palabra. En particular, los ejercicios 11 y 12, donde copiamos una serie de enteros leídos de un flujo de entrada, y en el otro sumamos un flujo o sumamos los enteros que aparecen en un flujo de entrada. Bien, los datos que aparecen o que toma el programa número 11 eh, están organizados de forma que se supone que todos los datos son correctos, no hay enteros con un formato incorrecto o entradas que no sean números enteros, separados por cualquier número de tabuladores, espacios, etcétera. Por ejemplo, podríamos tener un fichero de entrada tal como este de aquí, ¿vale? Observe que tenemos los números dispersos organizados en cualquier orden, incluso hay líneas vacías, los números pueden estar separados, aquí lo tiene, por tabuladores, espacios en blanco, en fin, no hay un criterio en cuanto a ellos. Bien, este fichero está compuesto por 200 enteros. Para saberlo habría que contarlos porque no hay ningún orden entre ellos. No se sabe cuántos hay. En cambio, si seguimos las especificaciones del programa, como cada uno de ellos se va a mostrar, o sea, se va a organizar en una línea separada, entendemos que el resultado será el siguiente. En la primera línea de la salida habla un 57, en la segunda un 42, etcétera, etcétera. Básicamente lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si ejecutamos el programa se llamaba um, copia enteros. Si tomamos como entrada el fichero 200 enteros, este sería el resultado. Claro, aquí lo tiene cada entero en una línea separado. Si quisiéramos saber cuántos hay, pues lo tendríamos difícil. Bueno, difícil. Simplemente, por ejemplo, tendríamos que pasar el resultado de este programa al WC-L, que nos dice cuántas líneas hay en el flujo. Y aquí lo tenemos, son 200 líneas lo que tiene ese fichero. Por lo tanto, son 200 enteros los que hay en el flujo, en el fichero de entrada, que al redirigirlo, ¿vale?, pasan al flujo CIN del programa copia enteros y el resultado que se deja en cout sería la entrada al WC-L. Por lo tanto, todo parece que es correcto. Si lo miramos en el código, vemos que es sorprendentemente simple. Bien, la idea es muy sencilla. Si a mí me interesan únicamente las palabras, cada número es una palabra que forman este fichero. Debo saltarme todos estos espacios intermedios independientemente de cuántos haya. Por lo tanto, una lectura a nivel de palabras es fundamental, es vital, es la única forma, bueno, no es la única, pero es la forma más simple de hacerlo. Por lo tanto, observe cómo un programa tan simple como el que usted ve aquí, mientras sea posible leer un entero, simplemente se envía a la salida con 10 caracteres de ancho y un salto de línea. Más fácil no puede ser. ¿Podría usted organizarlo en forma de líneas? Claro. ¿Qué ocurriría? Pues que en la primera iteración leería una línea formada por 4 enteros. Pero ahora tendría usted que poner a procesarse esa línea y a aislar cada uno de esos enteros por separado. En la siguiente iteración leería una línea vacía o a lo mejor una línea que tuviera espacios en blanco, con lo cual tendría que discriminar si efectivamente hay algo de interés dentro de esa línea y así sucesivamente con todas las demás. Si los espacios no son importantes y no lo son, lo más normal es procesarlo a nivel de palabra, que es lo que hemos hecho. En el siguiente caso se trata de sumar todos esos valores, bueno, todos los valores que hay en un flujo de entrada formado por enteros. Por lo tanto, la idea es bien sencilla y es muy parecida. Observe que de nuevo hacemos un ciclo que nos dice que mientras sea posible leer un entero, ¿qué vamos a hacer? Sumar al acumulador sum el valor que acabamos de leer y en este caso pues además contamos el número de valores leídos. Bien, si repetimos el procesamiento con el mismo fichero, ahora en lugar de ejecutar copia enteros lo hacemos con
suma enteros, quitamos la última parte y nos dice que la suma total puede ser un número bastante importante. Bien, aquí lo tenemos, 9.744. Hubo un problema por un corte temporal de internet. Bueno, ya tenemos la suma recalculada, lo volvemos a hacer de nuevo, a ver si efectivamente aquí lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño experimento en el sentido de ejecutamos el programa anterior, el copianteros, su salida la redirigimos a un fichero que le vamos a llamar nuevo 200. Bien, ese fichero nuevo 200, aquí lo puede ver, ¿eh? Con todos sus enteros en cada línea. Y si ahora hacemos o volvemos a ejecutar el suma enteros, pero tomando como entrada el nuevo 200, como puede ver, el resultado es exactamente el mismo. O sea, independientemente de si los datos se encuentran dispuestos de esta manera o se encuentran dispuestos así, el resultado es exactamente el mismo. Aquí también se procesan los datos palabra a palabra y el resultado evidentemente debe ser el mismo. Así que puede ver un ejemplo claro en el que el formato de línea no tiene ningún interés y el formato de carácter todavía menos, sino que el elemento importante es la palabra. Y eso lo conseguimos, y ese procesamiento lo conseguimos utilizando el operador mayor-mayor. Bien, veamos ahora algún ejemplo en el que el procesamiento se vaya a realizar de una forma un poco más compleja y algunas variaciones. Me refiero al programa o al ejercicio número 6 en el que se trata de comprimir líneas y donde les proporciono dos variantes para que vean de qué forma se puede uno complicar innecesariamente en la resolución de un problema. Bien, comprime líneas en la solución que les proporciono como la buena solución. Bueno, el objetivo es que, dada una serie de datos de entrada, se eliminan todos los espacios en blanco, puede verlo aquí, que hay entre cualquiera dos caracteres. Se mantiene la estructura de líneas, eso sí. Entonces, una forma sencilla de resolver el problema es, claro, si tengo que mantener la estructura de líneas, eso es algo importante, si tengo que mantener la estructura de líneas, el nivel de procesamiento debe ser un nivel basado en líneas. Otra cosa sería más complicada todavía. Por lo tanto, observe que la solución proporcionada, solución corta y concisa, como puede ver, se basa en un procesamiento por líneas. En este caso se leen datos string en lugar de cadenas clásicas, pero repito, el procedimiento es exactamente el mismo. Leo una cadena, mientras no alcance el fin del fichero, proceso y al final leo una nueva cadena. Procesamiento a nivel de línea. Y ahora, una vez que tengo la línea en memoria, la tengo en un string, ¿cómo proceso esa información? Recuerde que tengo que eliminar los espacios en blanco intermedios. Bueno, pues la forma más sencilla que yo les propongo es utilizar ahora, una vez que tengo los datos en un string, utilizar un flujo asociado a string. ¿De qué manera? Pues de la siguiente. Cat es un string y entonces yo el contenido de ese string lo asocio a un flujo de entrada asociado a string, que es el flujo al que yo llamo flujo cat. Esta instrucción, que como puede ver combina la declaración del objeto, o sea, el constructor sin argumentos, y la operación de asignación, en esta instrucción lo hacemos todo a la vez. Al mismo tiempo que declaro ese flujo cat, le asocio este string. O sea, cuando yo ahora aplique operaciones de flujo sobre este dato, en realidad estoy aplicándolo sobre este string. Bien, veamos. Mi interés es, a partir de esta cadena, a partir de cat, o sea, a partir de este flujo, quedarme únicamente o ir escogiendo las palabras que componen esa cadena, las palabras que están en ese flujo. Y eso lo puedo hacer utilizando ahora un procesamiento, como puede ver, a nivel de palabra. O sea, a nivel general de fichero hago un procesamiento de línea
y para cada línea hago un procesamiento a nivel de palabra. De forma que, como puede ver, en cada iteración extraigo una palabra de la cadena y a continuación inserto esa palabra en el flujo de salida. Observe que no pongo ningún espacio entre las distintas palabras que inserto en la salida. Con eso consigo eliminar los espacios, evidentemente. Con esta instrucción me salto todos los espacios que hay entre palabras y con esta instrucción, como no añado nada más que la palabra, en la salida van a aparecer todas, una a continuación de otra. Bien, una vez que termina este ciclo, he procesado todas las palabras de una línea. Por lo tanto, para obtener la misma estructura de líneas, las mismas líneas en la salida que en la entrada, forzosamente tengo que insertar un salto de línea, porque si no lo que voy a obtener es una super línea con todas las palabras de la entrada. Por lo tanto, este salto de línea, observe que se encuentra dentro de este ciclo while y antes de leer la siguiente línea de la entrada. Por lo tanto, me aseguro, repito, que mantengo la estructura de líneas que hay en la entrada. Bien, esta sería la solución ideal, la buena solución. Un procesamiento a nivel de líneas y para cada línea se procesan las palabras. Bien, podemos comprimirla, perdón, podemos procesarla de forma distinta. Por ejemplo, a nivel de carácter. Bien, puedo ir leyendo carácter a carácter, de forma que mientras no alcance el fin de fichero, yo voy leyendo carácter a carácter. Bien, en este caso, la lectura y procesamiento carácter a carácter tiene un problema serio, y es que tengo que estar pendiente de los saltos de línea para mantener esa misma estructura, pero me tengo que ir saltando todos los separadores. Por supuesto, esto se repite hasta no llegar al fin del fichero. Por lo tanto, leo un carácter y ahora mientras no alcance el fin del fichero, ¿qué es lo que hago? Observe este if, bastante complejo. Si el carácter leído no es un espacio, no es un tabulador, no es un salto de línea, no es un salto, una alimentación de línea, un retorno de carro, etcétera, etcétera, todos los separadores lo mando a la salida. Ojo, no se me ocurriría poner i c distinto del /n, porque si hiciera esto, entonces no copiaría en la salida los saltos de línea y perdería la estructura de líneas, y eso no lo quiero. O sea, el salto de línea también lo quiero enviar a la salida y por eso lo evito. Bueno, esta solución me produce el mismo resultado que la que acabamos de ver, pero haciendo un procesamiento carácter a carácter. Yo particularmente recomiendo la primera solución, responde más al planteamiento inicial de leer líneas y comprimir las líneas. Ese es el procesamiento o la idea primera que deberíamos tener en la cabeza. Esta también funciona, evidentemente, pero en fin, no me parece la más adecuada. Evidentemente, la tercera solución es una barbaridad, porque aunque realiza un procesamiento a nivel de líneas, aquí lo vemos, leo una línea, mientras no sea fin de fichero hago cosas y al final vuelvo a leer una nueva línea. El problema es que una vez leída la línea, ahora hacemos lo que he llamado yo un procesamiento clásico. Y un procesamiento clásico puede ser el que voy a comentar ahora. Por ejemplo, la línea 40. Me salto todos los espacios iniciales y a continuación lo que no sea un espacio lo voy mandando a la salida. En el momento que me encuentro un espacio me lo salto y luego me vuelvo a enviar todo lo que sigue. En fin, es un procesamiento, como puede usted ver, en este caso utilizando un método más o menos óptimo, con una posición de lectura, una posición de escritura, pero observe, por supuesto, que se trata de algo absolutamente tedioso. Y como ya sabemos, o ya debemos saber procesar las cadenas utilizando flujos asociados a cadenas, por favor, piense en esa gran ventaja y hágalo, evite hacer este tipo de procesamiento más orientado a asignaturas de principiantes que a soluciones que puede realizar ya con los conocimientos adquiridos. Bien, y con esto puedo por terminado la explicación de los ejercicios de la sesión 12.